Probad y ved. Historia de hoy. Una experiencia que cambió mi vida. El hermano Pedro es director del Club de Conquistadores y anciano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Tobías Barreto en el estado de Sergipe. Nací en una familia muy humilde y luego en mi infancia vi a mis padres separados. Enseguida vine a vivir aquí a la ciudad de Tobías Barreto. Fue allí cuando mi madre abrió un negocio de sábanas, manteles y toallas. Y ella conoció a un hermano que la invitó a la iglesia y ella aceptó. Y le gustó la iglesia, le gustaron los hermanos de iglesia. Su familia estaba recibiendo estudios bíblicos. El día que hicieron un llamado para el bautismo, Pedro fue invitado y aceptó ser bautizado. Tan solo una semana después bajó a las aguas bautismales. Sin embargo, Pedro no había recibido el estudio sobre el diezmo y todavía tenía dudas sobre muchos asuntos. Cuando uno entra a la iglesia, no piensa en el dinero. Ya tenemos una idea de lo que la gente dice por allá afuera. La iglesia enriquece al pastor. Pero se habla así cuando no se conoce la verdad. Durante un año no devolví mi diezmo. Luego empecé a vender en la calle, en la época de lluvia. Yo ponía mi mostrador y justo cuando la gente llegaba a comprar empezaba a llover. El que tenía una tienda o su mostrador cubierto vendía. El que no tenía como yo no vendía. Me ponía muy triste. En sumisión a la voluntad de Dios, Pedro decidió ser fiel en los diezmos y las ofrendas, y en gratitud a la respuesta de Dios hizo un pacto especial. Vi que en la primera semana Dios ya respondió mi oración. Yo armé mi mostrador, pedí que no lloviera mientras ponía el toldo. Y entonces comencé a vender, y para la gloria de Dios ese día vendí todo. Y pensé, de mi lucro, voy a separar el diezmo y voy a comprar más mercadería. Mi sueño era tener mi carpa con mercadería mía, dada por Dios con mi esfuerzo. Y poner a Dios como mi ayudador allí. En los conquistadores hay muchos niños pobres, que no tienen las mínimas condiciones ni son de la iglesia. Y tengo un pacto, doy la ofrenda de la iglesia, y hago un pacto para ayudar a las personas. Doy aquel pacto de la iglesia los 3% y más 2% para ayudar a los necesitados. Muchas cosas cambiaron en la vida de Pedro, desde el momento en que decidió depender totalmente de Dios, y nos cuenta con alegría las bendiciones recibidas. Hoy, gracias a Dios, ese año remodelé mi casa. Solo tenía 10,000 reales guardados. Y el albañil, en la época en que le pedí que me hiciera el presupuesto, dijo, con 15,000 lo haces. Solo sé que fui sacando el dinero y Dios me bendijo. Yo anotaba todo lo que estaba comprando, pero yo no tenía una noción de cuánto ya había gastado. Al final gasté 32,000. ¿De dónde vino este dinero? Vi que el Señor me bendijo. Hoy tengo una familia bendecida por Dios. Claro que a veces pasamos por dificultades para que veamos cuando nos estamos alejando de Dios. Cuando nos olvidamos de Él, cuando entregué mi vida en las manos de Dios, vi que no solamente me ha transformado, sino que me ha bendecido. El consejo que tengo para darte, que vale la pena confiar en Dios, no solo confiar, sino entregar toda nuestra vida en sus manos y esperar, porque el resultado vendrá. Yo hice esto en mi vida y hoy me siento una persona muy exitosa, muy feliz, bendecida por Dios. Dios está esperando su decisión de entregar todo en sus manos. Él está ansioso por poder mostrarle todas las bendiciones que están reservadas a aquellos que lo eligen como Señor. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud.